Buenos días, César. Encantada de saludarte nuevamente. Son muchos años los que llevamos trabajando juntos en este camino de la consultoría y la facilitación de equipos. Antes de nada me gustaría que te presentaras y que nos comentaras pues tu recorrido profesional y académico. Bueno, yo soy de formación psicólogo, hice el MBA en ESADE, tengo también un máster de investigación en empresas y el año pasado conseguí mi doctorado en empresa. Por lo tanto, es una posibilidad de hacer un puente entre aspectos más soft con aspectos duros y resultados de negocio. Y eso ha ido muy vinculado a mi actividad profesional, que es básicamente el desarrollo de directivos y equipos directivos que tienen retos de negocio exigentes. Y eso es lo que vengo realizando desde hace muchos años, Marian. Sí, y nos encanta, ¿no? Al final, como tú decías, estas dos partes, esas dos patas son muy importantes, ¿no? Tener, por un lado, ese conocimiento de la psicología social y de las organizaciones y, por otro lado, la experiencia en empresa, en el mundo empresarial, en el mundo directivo. Eso es. Uh-huh. Sin más, César, me gustaría conversar un poquito contigo sobre la metodología Belbin y tu experiencia de todos estos años aplicando la misma. Y la primera pregunta que me gustaría plantearte es ¿en qué se diferencia Belbin de otras herramientas que hay en el mercado? ¿Cuáles son sus pros y sus cons también, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Belbin? Lo que diferencia a Belbin es fundamentalmente su origen. Nace dentro del ámbito de la psicología social y nace de investigaciones empíricas para identificar cuáles son realmente los factores que explican el éxito de un equipo que obtiene mejores resultados, ¿no? Y es importante destacar que en las primeras investigaciones Meredith Belbin ya podía hacer predicciones muy ajustadas sobre la posibilidad de éxito de equipos. Y eso quiere decir que está muy bien ajustado, ¿no? Por otro lado, ¿qué proporciona Belbin? Dos aspectos que es muy difícil de encontrar en cualquier otro tipo de herramientas. Te da un diagnóstico sobre perfiles individuales, las capacidades y fortalezas de cada una de las personas que integran el equipo, y te da además una foto de la dinámica, de las interacciones, de los solapes, de las fricciones que puede haber. Por lo tanto, realmente te está dando aspectos, digamos, estructurales y aspectos de dinámica. Y esto te permite de manera excelente poder facilitar un autoconocimiento y conocimiento de las otras personas y a partir de ahí trabajar aspectos que tienen que ver con cómo trabaja el equipo, cómo pueden mejorar sus hábitos, sus enfoques en proyectos y realmente facilitarle de una manera rápida el éxito y la mejora. Y otros, digamos, elementos diagnósticos que son frecuentes, con todos mis respetos, yo creo que se basan mucho en la parte individual y después lo que hacen es una especie de sumatorio o agregado de perfiles individuales. Sintiéndolo mucho, yo tengo que decir que eso es un error conceptual. Un equipo es mucho más que la suma de sus miembros, son todas las dinámicas y son elementos que ellos construyen. Por ejemplo, la confianza no es algo que aporten los equipos, se construye, la visión compartida se construye, el respeto se construye. Todos esos aspectos y la manera de trabajar conjuntamente son dinámicos, no son sumatorios de individuos. Por eso considero que Belbin cubre muy bien los dos aspectos y te permite trabajar con mucha eficacia. ¿Qué papel crees que juegan los observadores en esa construcción, ¿no? de esas interacciones dentro de los equipos? Los observadores es un elemento fundamental porque ocurre en muchas ocasiones que las personas se ven a sí mismas de una manera, pero cuando recogen feedback de sus compañeros, de sus jefes, de sus colaboradores, esto enriquece mucho las perspectivas y les hace ver que quizás sí tienen una fortaleza, pero hay que modularla o comunicarla o entregarla de otra manera, ¿no? O sencillamente han de regular sus aportaciones con otras personas que también van hacia aportaciones similares o complementarias. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con complementariedad de roles, con la idea en sí mismo de fortalezas, pero también debilidades permitidas, cuando te viene de terceras personas, los observadores, te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son aspectos de tomar conciencia
de pulir comunicación y de regular la interacción con otros. Y a partir de ahí ganas muchísima eficacia y satisfacción en lo individual, pero también globalmente al equipo. Es muy útil desde mi punto de vista. Al final podríamos decir, ¿no?, que es muy importante tomar conciencia, como has dicho, no solo con la propia introspección, sino también con una introspección acompañada por las observaciones constructivas de nuestros compañeros de equipo, tomar conciencia, como decíamos, de esa conjugación de roles de equipo que somos cada uno de nosotros, no solo somos uno, sino una combinación de varios, y el efecto que eso produce en la combinación de los roles de equipos de nuestros compañeros de trabajo, enriquecernos con todas esas aportaciones y, como tú bien decías, es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Es toda esa interacción lo que hace que nos conozcamos mejor a nivel individual, a nivel de equipo y sobre todo que podamos hacer algo con esa información, algo que mejore nuestro desempeño individual también y colectivo y el bienestar también, por supuesto. Sí, en ese sentido hay un ejemplo reciente que me gustaría destacar a propósito del bienestar y los resultados, ¿no? Me he encontrado en un proyecto de hace pocos meses donde la organización utilizaba pues otro tipo de herramienta que no mencionaré, pero que venía de perfiles individuales. Claro, a la hora de trabajar en el equipo a mí no me resultaba útil, no tenía demasiada fundamentación lo que proponían. Pero en cambio tenía que facilitar que el equipo entendiera su dinámica y la pudiera, digamos, mejorar. Lo que se me ocurrió fue algo muy sencillo. Partiendo de la diapositiva conocida de Belbin, de las distintas fases para gestionar un proyecto y en qué momento cada uno de los roles tiene un papel principal, por decirlo así, les planteé ese esquema y que de manera espontánea, con post-its, ellos identificaran a sus compañeros en cada uno de esos roles. Aquel ejercicio fue totalmente enriquecedor para todos. ¿Por qué? Porque había hasta ese momento como una especie de disputa sobre jugar roles más estratégicos y quién aportaba más ideas. Y había personas que se sentían relegadas. Cuando vieron que, caray, todos tenían importancia y ellos se identificaban con roles implementadores que eran fundamentales para darle concreción y sentido y que un proyecto realmente se ejecutara, encontraron su sitio. Y el encontrar su sitio quiere decir, caray, soy útil, soy valioso, merezco estar aquí, puedo aportar. Y de esta manera todos fueron capaces de regularse y de encontrar su aportación. ¿Y cuál es el resultado? Pues mira, 2 personas en concreto que se llevaban mal, que había una cierta disputa, porque ella es siempre la que tiene las ideas, la niña bonita, no sé qué. No. Ahora se complementan y se piden ayuda conjuntamente, con lo cual están mucho más satisfechas y el equipo funciona mucho mejor. Esa es la magia de Belbin, ¿no? El conseguir encontrar nuestras fortalezas, nuestra combinación de fortalezas, quitarnos un peso de encima por aquello que no son nuestras fortalezas y descubrir que todos nos necesitamos de una manera complementaria, ¿no?, dentro del equipo. Eso es. En ese sentido, Marian, hay aspectos que yo siempre he encontrado como mágicos, ¿no?, cuando hablas de los roles. ¿Por qué? Porque lo habitual, si no hay ningún trabajo previo, es que cada persona tiende a evaluar a los demás conforme a su propio patrón de éxito. Y si alguien es muy enérgico, muy directo, etcétera, muy orientado a resultados, el que no es tan rápido como él, pues no tiene importancia, no aporta, no. Y claro, eso es peligroso cuando está en un equipo. Y cuando de repente abres la posibilidad de que no hay un solo patrón de éxito, hay 9. Y de cada esos roles puedes destacar aspectos positivos y otros aspectos que no son tan positivos, la cosa ya empieza a matizarse, ¿no? Y encima, cuando el que era tan directo y le sacaba de quicio el que era más contemporizador, más diplomático, le dices, oye, cuidado, que es que ese que te saca más de tus casillas en las reuniones es justamente de quien más puedes aprender. Porque quizá a ti un poquito más de diplomacia y más de consideración de otros puntos de vista y de incluir a otras personas no te vendría mal. Y viceversa, ¿no? El que es muy contemporizador, oye, un poco más de confrontación directa y de ir al grano en ocasiones también te ayudaría.
Con lo cual, cada uno de vosotros tiene en su espejo el mejor maestro posible. Y a partir de ahí es que cambia totalmente la dinámica. Se empiezan a ver distinto y se empiezan a tratar y considerar de manera diferente. Y eso para mí no deja de sorprenderme, aunque lo haya visto ya muchas veces, porque tiene un efecto mágico, sí puedes decir. Sí, es verdad, ¿eh? Y a mí también no deja de sorprenderme y es algo que hace que me guste mucho mi trabajo, ¿no? Cuando vas a un equipo donde hay tensiones y ves que las relaciones internas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar con esta comprensión de lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo que acabas de comenzar. Comprendemos que podemos aportar desde distintos sitios y que esas aportaciones tan ricas son complementarias. Y en esta línea me gustaría plantearte otra pregunta, César. ¿Alguna experiencia, alguna situación que has estado con un equipo donde hayas visto realmente evolucionar al equipo, ¿no? Un antes y un después. ¿Podrías compartir algún ejemplo de estas características con todos nosotros? Sí, de hecho hay proyectos importantes que yo he realizado hace años que han salido publicados en Capital Humano y que abarcaban a toda una organización. Frappe en aquel momento, una empresa de automoción, donde se utilizó la metodología Belbin, empezando por el comité de dirección y bajándola a los distintos mandos, ¿no? Entonces, ¿qué se consiguió allí? Se consiguió implantar un lenguaje común, un lenguaje que era más inclusivo de todas las aportaciones y perfiles y que facilitó no solo la comunicación horizontal, sino sobre todo transversal. Y eso en una empresa de este tipo de automoción significa mejorar los procesos, mejorar la coordinación y se traslada a ganancias en tiempo de evolución de proyectos, evitar errores a veces o, digamos, elementos que podían suponer sobrecostes en fabricación o mermas o chatarreo, etcétera, con lo cual, ¿qué consiguieron? Mucha más eficacia en tiempos de implementación de proyectos, de lanzamiento de nuevos productos y evitar sobrecostes derivados sobre todo de reducir problemas de coordinación o de calidad. Y esos son indicadores claros, directos, objetivos, ¿no? Aparte de una mayor satisfacción personal y bienestar personal de todos los participantes. Sí, sí, perdona, César. Sí, no, y ese es un proyecto de gran volumen, ¿no? El proyecto que comentaba también hace un momento de las personas que encontraron su sitio, que es más reciente, ahí lo que han conseguido ha sido destacar en proyectos que eran claves para toda la organización, también generar sinergias internas y aportación a negocio. Y no solo ha cambiado la dinámica interna, sino también la dinámica con otras áreas reconocida por otros agentes, no solamente por ellos, ¿no? Y en ese sentido han ganado eficacia, visibilidad, satisfacción y han generado otros resultados organizativos potentes. Es continuo. Sí, es descubrir por qué pasan las cosas, ¿no? Yo, si me dejas compartir un ejemplo que he estado la semana pasada, un equipo de IT de una gran organización encargado de la transformación digital, obviamente, de la organización, con un poco de frustración porque ellos sentían que encontraban frenos todo el rato en el resto de la organización, ¿no? Es curioso porque analizas su combinación de roles de equipo y eran muy impulsores, ¿no? Lo cual está bien para liderar un proceso de cambio, pero quizá no está tan bien para empatizar con la situación que está el resto de personas de la organización. Eso es. Como en esta organización hemos trabajado con muchos equipos, pudimos hacernos una composición del lugar, como una auditoría de la cultura, del mapa cultural de roles en la organización, y resulta que los roles orientados hacia la innovación, que son el cerebro, el investigador de recursos y el propio impulsor, eran los roles menos predominantes en lo que es la globalidad de la organización. Por lo tanto, ellos mismos se dieron cuenta que con esa energía, ese impulso, ese ser tan directos, tan impositivos de los impulsores, iban a conseguir más bien poco, ¿no? Claro. Que era necesario cambiar la estrategia, ¿no? Una estrategia de comunicación más basada en la cohesión, que ellos tenían Eso mucho, es. Y en el especialista, que también tenían mucho y que también tenía el resto de la organización, ¿no? Si comunico imponiendo con premura, encuentro
una respuesta, un freno, ¿no? Una respuesta de defensa. Si comunico con empatía, con diplomacia y sobre todo con conocimiento en el por qué esto va a ser interesante para todos, obtengo el resultado contrario, ¿no? Entonces, esa comprensión de por qué pasan las cosas, yo creo que es lo que hace que los equipos y las organizaciones evolucionen. Totalmente de acuerdo, y me parece muy bonito ese ejemplo porque es habitual en muchas organizaciones cuando impulsan cambio y no se dan cuenta los que están al frente de los proyectos que ellos están generando por esa manera de comunicar las barreras que achacan a otros. Y la alternativa es justo la opuesta, ¿no? Ser inclusivos, dar espacio a otras personas, explicar, probar juntos, comprender, buscar alternativas y a partir de ahí todo fluye de manera distinta. Es así, tal cual. Pero bueno, hay que darse cuenta para generar ese efecto, totalmente. Claro, y luego darnos cuenta, ¿no? También a nivel macro y a nivel micro, que no todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Entonces, en este aspecto, César, no sé si nos puedes hablar, ¿no? Cómo podemos utilizar Belvin para superar esas barreras que podemos tener en la comunicación. Lo hemos comentado antes un poco también, ¿no? Y en el bienestar de las personas. Sí, cuando tienes, digamos, todo el espectro de roles, un ejercicio que yo trabajo mucho con los equipos es retarles, ¿no? Oye, sí, hemos dicho que todos los roles son iguales, pero ahora de verdad, si yo quiero llegar a ser director general, ¿qué me recomendáis? Entonces, bueno, vamos tirando, vamos provocando y al final la conclusión es que se puede ser director general en cada uno de los roles. Lo que pasa es que serás de empresas distintas, de tamaño distinto y de sectores probablemente y estados de madurez organizativos distintos, ¿no? Y a partir de ahí, cuando está todo validado, decir, oye, y si tú vas a hacer una presentación a uno de estos directores generales, ¿cómo la vas a plantear? Claro, muy interesante, muy interesante. Entonces, si tienes delante un impulsor, has de ser muy concreto, muy específico, datos y hechos y resultados, y nada más. Si tienes delante un coordinador, probablemente vas a necesitar eso, pero además te va a preguntar quién lo apoya, con quién lo has consultado, cómo tienes pensado involucrar a no sé quién o no sé qué área que necesitarás en el proceso, ¿por qué él está viendo esto, ¿no? Si estás delante de un especialista, va a asegurar que ese dominio quede bien cubierto y espérate muchas preguntas sobre ese aspecto. Si estás con un monitor evaluador, dale seguridad y llévate muchas transparencias adicionales o información adicional porque te hará la pregunta que menos te esperas, pero la hará con buen juicio, ¿no? Y estate dispuesto a decir, mira, no lo sé ahora mismo, pero lo voy a consultar y ya está. Pero estate preparado. Si estás delante de un cohesionador, sobre todo el aspecto humano le va a importar muchísimo. Oye, ¿a quién has tenido en cuenta? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se lo tomará la gente? ¿Y qué resistencias tendremos? ¿Y cómo las vas a trabajar? Etcétera. Si estás delante de un implementador, sobre todo espérate sentido práctico. ¿Cómo vas a hacer que eso suceda? ¿Para cuándo lo tienes programado? ¿Qué planificación de recursos? Etcétera. Y con un finalizador, algo parecido, pero con mucho más grado de detalle y con un scope o un ámbito más reducido, ¿no? Porque es ese enfoque. Pero efectivamente, si te planteas quién tienes enfrente, aunque sea el mismo tema, de la manera de presentar cambia absolutamente. Y para esto nos ayuda a ganar flexibilidad e entendimiento entre todos. Sí, totalmente. Eso es muy esclarecedor, ¿verdad? Da mucha claridad a la hora de manejarnos dentro de un equipo. Incluso en las combinaciones de roles, ¿no? Yo suelo comentar, dentro del equipo Belvin tenemos un investigador de recursos cerebro impulsor y tenemos otra persona que es investigador de recursos cerebro especialista. Claro, es distinto. Y son súper complementarias, ¿no? Sí. Son visiones, obviamente tienen puntos en común, ¿no? El punto en común de ver nuevas posibilidades, de innovar, de avanzar, pero una persona desde la energía y el logro y la acción y otra persona desde la solidez y un conocimiento profundo de que eso nuevo que vamos a hacer está bien armado y está bien estructurado. Por lo tanto, el conocernos en esa globalidad, como decías al empezar esta conversación, ¿no? Conocernos en la globalidad de nuestra parte soft
nos enriquece individualmente y colectivamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, César. No sé si quieres añadir alguna cosa más o... No, por último, el destacar quizás la parte de bienestar de las personas está intrínsecamente en la raíz de la concepción de los roles Belleville. ¿Por qué? Porque cuando dejas a un equipo de personas interactuar en una situación totalmente desestructurada, lo que vamos a ver es su manera espontánea de relacionarse, de comunicarse, de contribuir. ¿Y por qué? Porque es la que le hace sentir más a gusto y la que es más capaz también, ¿no? Bueno, genial. Cuando cada persona podemos ejercer nuestros roles naturales de manera que los demás nos permiten espacio, eso genera bienestar de manera espontánea para todos y es, muy gratificante verlo, tanto por los propios protagonistas como por sus compañeros, como incluso desde afuera. Entonces consigues bienestar y mucha más eficacia y para mí es la combinación perfecta, pero que está en la raíz misma de la concepción de los roles. Simplemente quería destacarlo. Sí, te lo agradezco porque sí es cierto que después de una sesión Belleville en un equipo, en una organización, recibimos muchos correos de personas individuales que escriben espontáneamente y nos agradecen. Gracias porque he descubierto, ¿no?, cómo puedo contribuir más, he descubierto por qué me frustro o me estreso en estas circunstancias y entonces voy de una manera como mucho más ligera, ¿no?, ahora al trabajo, al equipo y una manera mucho más productiva y eficaz también. Eso es, totalmente. Muy bien. Muy bien, César, pues muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y seguimos caminando. Gracias a ti, Marian. Un placer.